Como antes de empezar, como comentaba la hermana Meide, el viernes fue una grandísima bendición el ir al hospital departamental. Estuvimos en la sala de las personas que ya están desahuciadas, en la parte de urgencia, y fue una grandísima bendición. Encontramos a 5 personas creyentes, pero de demás personas, ¿no se escucha? Ok. Eh, Realmente una gran bendición uno poder llegar a estas personas con una gran necesidad, no conociendo al Señor, sufriendo. Hay unos que ya están para partir, según ha dicho el médico, pero una de las cosas hermosas es que sabemos que la última palabra la dice el Señor. Pero fue un tiempo muy hermoso que estuvimos allí. Vamos a estar yendo 2 veces al mes al hospital departamental a, a hacer esa labor de misericordia, de orar y poder dar la palabra a aquel que no conoce. Mire, eso es algo que uno se goza de ver, las personas que dicen, bueno, me han hablado, pero yo no había prestado atención, y ver esa necesidad, como nos decía la persona que nos dio la introducción. No solamente es traer cosas físicas, ustedes traen algo que es muy valioso, que es darle una palabra de bendición, una palabra espiritual, de aliento y de salvación. Así que fue un tiempo bien hermoso allá el viernes, así que les animamos para que podamos también participar. Bueno, hace la semana pasada, yo decía, bueno, Señor, me han dicho que tengo que compartir, ¿de qué quieres que comparte? Y el Señor yo me puse a orar, y me inquietó a hablar sobre la palabra de Dios. Y hoy, versículos que yo, ¿qué versículo le ha ministrado usted en la semana? ¿Qué palabra Dios le ha hablado? Y bueno, dije, bueno, Señor, y una de las cosas que a mí me gusta, cantar la palabra. Porque cuando cantamos la palabra, esa palabra va a hacer vida, mucha más vida en nosotros. Y hay personas que no les gusta leer la Biblia, o sacan, bueno, de repente no tienen tiempo, tengo que hacer esto ahora, mañana, no, dentro de un ratico, y se pasa todo el día y no les lee la palabra. A mí no me pasa eso, porque yo ya esa parte le dije, ya tengo una disciplina con el Señor, ¿sí? Pero una de las cosas es que a veces posponemos. Y cuando yo estaba allá en la iglesia, allá en la otra iglesia, yo siempre, cuando me tocaba dirigir las canciones, buscaba canciones de la palabra de Dios. Porque hay tanta gente que va a la iglesia y de repente no tiene tiempo por la carrera de no leer la palabra. Pero si usted canta la palabra de Dios, esa en la calle va cantando la palabra de Dios, y eso va a ser vida en nuestra vida. Así que, y hoy, bueno, me gocé porque el viernes ahí improvisamos. La hermana Leo no pudo venir como hoy, estaba un poquito quebrantadita de salud, no tanto, y no, pues se sabe que hay que cuidarse de esas gripes que están dando. Y empezamos a cantar la canción que el pastor cantó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? O sea, eso es palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, compartirles a ustedes 4 características de la palabra de Dios. ¿Ah? Y como introducción nosotros tenemos un gran regalo en nuestras manos, un regalo hermoso, que es la palabra de Dios. Y para que esta palabra llegue o llegara a nuestras manos, fueron muchas las vidas que murieron, muchas las vidas que fueron torturadas, ahorcadas, quemadas por la Santa Inquisición, porque no querían que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que la Biblia es un tesoro que ha pasado por por muchas dificultades. Y porque hay veces uno me pregunta, ¿por qué es tan atacada la palabra de Dios? Si vamos a hacer un poquito de recuento, Israel está en medio de naciones paganas. ¿Por qué atacan tanto a la nación de Israel? Porque son monoteístas, tienen un único Dios verdadero. Las otras naciones que están al lado tienen multitud de dioses. Entonces ellos no aceptan que este pueblo tenga un solo Dios.
Eso es una guerra. A ustedes siempre oímos hablar de la guerra santa. Eso es una guerra. ¿Por qué? Y ustedes dicen, los que han ido a Israel, algún día si me permitirá ir, dicen que aquí está Jordania, eso es Israel está en un desierto, pero aquí está Jordania y para allá, eso es desierto total, total. Pero aquí para allá, florecido. Israel es el primer productor de cítricos en el mundo. ¿Por qué? Está la bendición, porque ellos confían en Dios, confían en la palabra que recibieron de el Señor a través de Israel. Claro, hay muchos allá en Israel que creen en Jesucristo como Salvador, pero no todos. Pero ellos están en esas promesas que fueron dadas a Abraham. Y como Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, esas palabras, esas promesas son actuales y vigentes hoy, tanto para ellos como para nosotros. Hay unas específicamente que son para el pueblo de Israel, pero hay otras que nosotros podemos tomarlas también, apropiarnos de esas promesas. Entonces el pueblo es un pueblo bendecido. Uno, porque vea, el judío eso es leer la palabra, son devorando, devorando, y ellos nomás tienen, pues yo viví en medio de una comunidad judía, solo tienen el Antiguo Testamento, pero esa gente vive por esa palabra y son prósperos, son bendecidos. ¿Por qué? Porque creen a esa palabra, a lo que Dios dijo. Entonces nosotros queremos ser prósperos y bendecidos. Entonces creamos a la palabra de Dios, ¿sí? Creamos a esa palabra. Bueno, entonces como punto 1, vemos en el Génesis que el Señor, su creación, ¿cómo la hizo? Con su palabra. Dijo, sea la luz, fue hecha. Sea las tinieblas, la noche fue hecha. Dice que estaba desordenada y vacía, él le puso orden. O sea, por el poder de su palabra las cosas fueron hechas. Se empezó a hablar la palabra y la palabra se materializó. Se hizo vida, se hizo real. Hayan lumbreras. Apareció el sol en el día, la luna y las estrellas para la noche. O sea, el poder creativo de la palabra de Dios. El poder creativo. Y una cosa bien hermosa que uno se pone a ver viendo el Génesis, que cuando fue a formar al hombre, no lo hizo por la palabra. Tomó la tierra y lo formó con sus propios dedos, con sus propias manos. O sea, hizo un ser especial. Y dice que le dio aliento de vida y lo hizo, y dice que lo hizo semejante. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es la semejanza que él puso en nosotros? Nos puso la semejanza de ese espíritu, de la sabiduría. ¿Sí? No es que seamos porque no podemos decir que yo me parezco a Dios físicamente porque Dios es espíritu, pero Él ha puesto de Él en nosotros. ¿Sí? Entonces, todo lo creó lo hizo por su palabra, pero cuando llegó el momento de crear al hombre, lo hizo con sus propias manos. ¿Sí? La palabra antes se transmitía oralmente. O sea, Dios dijo la palabra, pero empezó a transmitir esa palabra el pueblo de Israel oralmente. Se repetía, oralmente fue transmitida. Y esa palabra no perdió ni su vigencia, ni su poder. Se repetía y se repetía. Por eso es que en Deuteronomio, la segunda ley dice, y repetirás estas palabras a tus hijos andando en el camino, en la casa, y las escribirás en las tablas de tu corazón. ¿Sí? Entonces, esa palabra fue pasando de transmisión oral todo el tiempo y no se distorsionó. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. El hombre pudo guardar esa palabra, creyó y caminó en esa palabra. Entonces, esa fue la transmisión oral. Pero después viene el Señor, el momento de pasar esa palabra a escribirla. Y vemos la persecución que hubo porque cuando
en los siglos atrás no querían que, no, solamente los sacerdotes tenían derecho, tenían, como podían tener la palabra ellos, el pueblo no. Y cuando se empieza a, uno de estos sacerdotes por ahí metidos en esos monasterios, empiezan a leer la palabra y se dan cuenta que lo que se está enseñando no es lo correcto, entonces ellos empiezan como entre ellos, había un monasterio en España de que esta gente empezó a decir, bueno, no están enseñando lo correcto, y había una cantidad de monjes allá. La mitad se quedó allí porque los estaban persiguiendo, porque ya se estaban levantando en contra de las enseñanzas que no era lo que decía la palabra de Dios. Unos huyeron y entre esos fue Casiodoro de Reina. Esta Biblia, Casiodoro de Reina, que huyó a Suiza, allá donde fue que donde se tradujo esta palabra. La tradujo del hebreo al latín y al español, porque era un sacerdote católico, Casiodoro de Reina. Él huyó, pero esta palabra para ir con nuestras manos, ahora había que enviarla a España, había que traerla, pero ¿cómo se traía? Si estaba prohibido, estaban quemando a la gente en la hoguera y torturando porque porque estaban hablando de la palabra, era prohibido hablar de la palabra. Y usaron a una persona que traía de los Pirineos vino en unos carruajes y allí camuflaban y fue introducida la Biblia a España en el idioma. O sea que es un privilegio para nosotros tener esta palabra y poderla atesorar. Y esta persona, Julianillo, él empezó a traer las Biblias de Europa a España. Y empezamos, bueno, ya estaban en España algunas cuantas de esas Biblias. ¿Cómo hacemos para repartirlas? Poco a poco. Pero pues siempre hay alguien que dice, están trayendo la Biblia. Y este hombre que era creyente, Julianillo, él lo descubrieron y murió quemado. O sea, esta palabra es para que nosotros la atesoremos, la vivamos, la creamos y que podamos saber que esto es una brújula para nuestra vida espiritual. Porque nosotros muchas veces como que no nos dejamos guiar realmente por la palabra del Señor. Y Él quiere realmente guiarnos por su palabra. Entonces, es el momento de pasar la tinta escrita y esa palabra no ha perdido, miren, no ha perdido su vigencia, su valor, no ha perdido la esencia de lo que dijo Dios. O sea, nos damos cuenta de que el Señor habla y aquí está plasmado. Entonces, es como poder interiorizar esa palabra, es como poder apoderarnos de ella y vivirla. Entonces, una de las cosas que dice, y ella no ha perdido su valor. Pablo le decía a Timoteo, su hijo, él le decía en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. O sea, está hablando el Señor aquí, que su palabra es útil. Uno, nos enseña. Dos, nos instruye, nos corrige. Entonces debemos tener en cuenta eso, el valor y el poder de la palabra. Y vamos ahorita a leer en el Evangelio según San Juan, aunque es un versículo que yo creo que no sabemos todos, es Juan 5:39. Yo creo que casi todos no lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí. Juan 5:39. A ver. Exacto. Jesús mismo está diciendo, escudriñar las escrituras. Ve, no solamente la lea, ve un poquito más profundo. Escudriñar es como escarbar más
ir más adentro, un poquito, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y las escrituras son las que dan testimonio de mí, está diciendo ahí Jesucristo. Entonces, que ahondemos en la palabra, que escudriñemos, que busquemos esa palabra, es la fuente de vida, que nos podamos meter en esa fuente de vida. Mire, el pueblo judío de verdad, ellos enfatizan. Los niñitos no saben leer y ya tienen libros así como estos, así, con dibujitos, pero ahí está la Torah. Ahí están esos, el Antiguo Testamento está allí. Y esos niñitos empiezan a recitar por los dibujos lo que dice eso. Ya a los 6 años ya saben leer corrido y ya tienen sus libros de leer. Pero eso es, lea. Y llegan de la escuela, comen algo, hacen tareas, tienen 1 hora para leer, 1 hora para jugar y vuelven otra vez. Y ellos se puede decir que son adictos a los libros. Pero todos estos libros que estos chicos, esta gente lee, están relacionados con la Torah, con la palabra de Dios. O sea, se mantiene vigente. Por eso el pueblo es primero bendecido porque es obediente. Y la palabra del Señor está ahí. No aceptan, no tienen el Nuevo Testamento, pero ese Antiguo Testamento se lo saben al derecho y al revés y lo viven. ¿Sí? Entonces, dice que es escudriñar, es ir a creer, porque ellos están basados en las promesas que Dios Todopoderoso le hizo a Abraham. Y de Abraham pasó a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 12 hijos, a las 12 tribus. Y ahí se fue extendiendo la palabra de Dios y tiene vigencia hoy por hoy. Entonces, la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. Yo quiero que vayamos a Mateo 8:1 en adelante. Mateo, Evangelio según San Mateo. Ajá, y que lo encuentre primero, por favor, lo puede leer. Continúa. ¿Qué hizo él? Jesús, la palabra de Dios tiene poder. Dice que andaba y había un leproso y le dijo, y él le dice, ¿qué quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, sí quiero. Y dijo la palabra, sí quiero. Y dice que al instante la lepra, gracias hermano, la lepra desapareció. Nos damos cuenta de que es el poder de la palabra. El mismo Jesucristo, el mismo Jesús usando ese poder, sanó leprosos, paralíticos, resucitaba muertos. Y nos damos cuenta, él usaba el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Jesucristo, siempre que estaba reunido con y había mucha gente que le seguía, les oraba por ellos, sanaba. Dice que después de eso despedía a la gente y se iba a orar, se apartaba con el Padre. O sea, se apartaba porque así como Él nos da el ejemplo que debemos de ir a la fuente, nosotros también debemos hacerlo. Para que poder ser esos hijos de Dios. Mire, el otro día yo le comentaba a una persona de que cuando uno conoce al Señor, estaba compartiendo la palabra a esta persona, cuando uno conoce al Señor, uno empieza a leer la palabra y esas cosas. Pero ella decía, pero es que nosotros no estamos exentos de cometer pecado. Le dije, sí, pero cuando tú recibes a Cristo, ya pasas a ser un hijo de Dios. Y eso también lo hablamos en el ayuno. Un hijo de Dios. Como hijo, si yo soy hijo de Dios, la palabra de Dios va a habitar en mí. Y como el que habita en mí es Jesucristo, si yo soy consciente de que Jesucristo vive en mí, ¿por qué yo voy a pecar contra el que está en mí? Y es el mismo Dios. Entonces, esa palabra me lleva a mí a vivir en santidad, a apropiarme de las promesas. ¿Por qué? Porque no que, ay, que yo soy débil. Sí, mi debilidad la debo confesar al Señor. Señor, este es mi talón de Aquiles, ejemplo, esta es mi debilidad.
¿Para qué? Para que el Señor me fortalezca y me ayude. Y en el momento de ir a caer, ir a cometer el error, dile, Señor, ayúdame, por favor. Pero si tenemos un buen depósito de la palabra de Dios, eso puede pasar. Y yo se los cuento como testimonio en mi casa. Yo tengo un sobrino, que es un sobrino hijo, y a los 6 meses se falleció el papá. Y este muchacho, bueno, ya ahorita tiene 17 años. Y el año pasado en el colegio pasó algo que él se había unido con con el peor grupo de la escuela, del colegio. El peor, los más revoltosos, los desobedientes, los peleones, bueno, de todo. Y además de eso, hay problemas de drogas. Entonces mi hermana me escribe y me dice, no, que esto, y además iba perdiendo conducta. ¿Mm? Dios mío. O sea, cero en comportamiento. Y yo lo llamé y le dije, bueno, cuénteme, ¿qué está pasando contigo? No, tía, nada. ¿Cómo que nada? Que me dice Marisela que tú estás con el peor grupo y además de eso iba perdiendo 7 materias. O sea, eso, sí. Esteban ganó el recreo y lo perdió un poco de veces. Entonces, una de las cosas, Señor, cuando yo supe eso, yo me airé y dije, Dios mío. Y yo dije, ¿cómo tú vas a hacer una cosa de esa? Bueno, pero empecé a orar al Señor, Padre, ¿qué se hace con este muchacho? Y el Señor me trajo una palabra a mi mente, dijo, mi palabra es la que quebranta la piedra. Oh, entonces empecé, mi palabra es la que quebranta la piedra. Entonces yo dije, bueno, Señor, empecé, mi palabra es la que quebranta la piedra. Dios mío. Y dije, ya, lo llamé. Le dije, bueno, vamos a empezar un discipulado. No, tía, yo ya hice discipulado en la iglesia. Le dije, no, pues ahora usted lo va a empezar conmigo. Desde allá lo llamaba todos los días. A veces no me quería pasar el teléfono. Yo, bueno, ok, obligado, Dios llamaría, obligado tampoco, porque obligado nadie camina, ni para las cosas del Señor nadie camina. Entonces, yo empezaba y seguimos orando. Y cuando me atendí un día, yo me conseguí el teléfono de la coordinadora del grupo de él y la llamé. Entonces me dijo, no, pues me contó toda la historia. Entonces yo una vez me atiende él y digo yo, ¿cómo así que tú eres el peor? Y yo estoy hablando con María Fernanda. No, tía, yo me salí del colegio y te decía, no, pero yo le pedí permiso al profesor, ya se puso nervioso. Dije yo, porque ya como vio que yo estaba hablando con una de allí de la escuela, del colegio, entonces ya seguimos trabajando la parte de la palabra. Para hacer corto el testimonio. Lo puse a memorizar. Sí, eso es mucho trabajo. Mire que yo tengo que estudiar. Le dije, no, antes la palabra de Dios te va a hacer sabio, te va a hacer inteligente. Y empezó a memorizar la palabra y todos los días leíamos 10 versículos del Nuevo Testamento, 10 de un Salmo, 10 de Proverbios y así y así. Mire, ese muchacho cambió. Pasó el año nítido. Dejó de juntarse con los amigos especiales. ¿Por qué? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Porque yo empecé y yo lo hacía que él leyera, o sea, porque lo importante de leer la palabra también es que nos escuchemos, hermanos. Porque a veces estamos leyendo mentalmente y como que la mente está volando por otro lado. Pero si usted lee en voz alta, usted se está escuchando y esa palabra va a hacer eco en su vida. Y ese muchacho, para la gloria de Dios, cambió. El poder de la palabra, las oraciones. Pero yo sé que el poder de la palabra, y él me memorizaba la palabra. No, tía, que yo no me acuerdo. Yo le ayudaba a empezar. Bueno, segunda de Timoteo 3:16, Efesios 2:8, 9 y 10. Y yo, eso era cada vez. Y repetía ese y el siguiente. Y así todavía estamos en esa tarea. A ver, los versículos. Efesios 2:8, 9 y 10. Filipenses 1:6. Filipenses 4:8. Efesios 5:18. Proverbios 1:7. Proverbios 4:6. Proverbios 4:23. Todo me lo recita. Porque si yo, y todavía hacemos la tarea, es el poder de la palabra, hermanos. La palabra es la que cambia, es la que transforma. Si usted tiene dificultad, ahí estoy trabajando con otro sobrinito que está por el mismo camino.
Y allá voy, baby, ay, tía, que eso está muy largo. No, no, son 10 versículos nada más de aquí, 10 de aquí, 10 de aquí. Pero ahí vamos. Porque es que la idea es esa, porque si usted no siembra la palabra de Dios en ellos, eso que no va a ser, la palabra es la que va a transformar y que va a hacer el cambio. Y se va a ver el cambio. Yo le doy la gloria a Dios, porque el muchacho ya me ha repetido 3 octavos. ¿Se da cuenta? Ya hoy este año se gradúa. O sea, es el poder de la palabra. Entonces tenemos que empezar nosotros a trabajar esa parte, creer lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es que yo cuando él me decía, tía, no quiero leer, bueno, no vamos a leer, vamos a orar, ora. Y también lo pongo a orar, ora. Ay, tía, que ora. Aunque sea, dale gracias a Dios por tu vida. Ora. Y él ora. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que hay que enseñarles, hay que irles enseñando esa parte del poder de la palabra de Dios. Y por lo menos la profesora facilitó a mi hermana. Y yo, no, ese muchacho cambió del cielo a la tierra el poder de la palabra. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros podemos poner esa palabra en práctica, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los que están a nuestro alrededor, Dios, el Señor, se glorifica. Cuando Jesús sana sana a los paralíticos, Jesús aproxima la palabra. Cuando vamos a resumirla, bueno, sí, a parafrasearla, el Juan 11, en la resurrección de Lázaro. Dicen que las hermanas mandaban a llamar a Jesús 4 días antes. Como te van a llamar, le dijeron, el que tú amas está enfermo. Le mandaron a decir. Jesús se demoró y cuando llegó, se demoró, decimos nosotros, ¿no? Ya hacía 4 días que estaba muerto. ¿Sí? Y ya le dicen, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero ya son 4 días que está muerto. El judío, algunos creen que una persona muere y el alma permanece por 72 horas todavía en el cuerpo, ¿sí? A los 3 días. O sea, ya aquí el caso de Lázaro era 4 días. De ellos, no, ya hiede, ya hiede, ¿sí? Ya no hay alma, solamente está el cuerpo. Y por eso ellos le decían, hace 4 días que murió, ya hiede, ¿sí? Entonces, el Señor le dice, no crees que si, no, si yo soy la resurrección, y no crees que si, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, estoy parafraseando. ¿Y qué hace el Señor? Va a la tumba. Ellas dirán, bueno, llena 4 días. No, pues ya le quitan esa piedra, todo va a hueler, pero a todo, menos a bueno. ¿Y qué hace el Señor? Se para ahí, agradece a Dios y le dice, ven fuera, Lázaro. Da la palabra, da la orden, ven fuera. Y sale. Envuelto como lo han hecho, pero sale. Y él le dice, desatadlo y dejadlo ir. Nos damos cuenta de que el poder de la palabra hace que ese muerto resucite. O sea, ellos están creyendo que después de 3 días ya el alma no está, pero va al 4.º día y el Señor resucita ese ser querido para ellas. Entonces, está diciendo que está rompiendo con todas esas leyes. ¿Sí? Porque Él es el que cumple y hace como quiere. Entonces, nosotros podemos ver el poder transformador de la palabra. La palabra que tenemos nosotros, esta es una llave de salvación, de vida, de sanidad, de dirección en la casa, la llave de finanzas. Es una llave, aquí está todo en esta palabra, la llave de derecho. Aquí está todo. Ustedes pueden leer los proverbios y usted se da cuenta como norma Dios a través de los proverbios de nuestra vida. Es una norma para nuestra vida los proverbios. Porque tenemos que atesorar esa palabra. ¿Por qué? Porque así, mire, la tenemos escrita. Primer punto, hablada. Segundo, escrita. La tenemos ahí para que la podamos leer, evidenciarla en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos apropiarnos de su palabra. Creamos en ella y la vivamos. Y nos damos cuenta de una de las cosas hermosas. Esto ya es algo que es como ABC. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, o por 40 autores, ¿sí? De diferentes clases sociales. Habían campesinos, habían cantores, habían doctores, reyes, que escribieron la palabra de Dios.
en diferentes épocas. Y la palabra no se contradice. Es el poder de Dios transmitiendo es su palabra. Se mantiene el poder de la palabra de Dios. Mire, cuando el boyero, ¿cómo se llama el boyero? El que escribe que el Señor me tomó de las vacas para que viniera a hablar la palabra. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Cuándo se imaginaba un boyero, una persona que estaba allá en su campo, Dios usándolo para ser parte de incluido en la escritura de la palabra? Reyes, David, Moisés, Asaf, todos están ahí, escribieron la palabra de Dios. O sea, y se mantuvo esa palabra perfecta. No se distorsionó para nada. Dicen que cuando se fue a hacer la Sexaginta, encerraron a 70 personas en diferentes cuartos. A ver si alguno se desubicaba, se distorsionaba. Dice que las 70 personas hicieron el mismo trabajo, perfecto. Nadie le puso ni le quitó. Por eso se llama la Sexaginta. 70 personas separaditos. Pero como esta es la palabra de Dios, ella hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo ahí, en la palabra, como nuestro ayudador. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar uno que es igual a mí. Uno que es igual, o sea, Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Entonces, si Él está en nosotros, no hay oportunidad de que le abramos la puerta al pecado. No hay oportunidad en que estemos, sí, nos vamos a enfermar porque el cuerpo se desgasta, dice en Eclesiastés 12. Pero una de las cosas lindas es que cuando creemos la palabra, usted permanece sano. Yo en el tiempo que estuve allá, 4 años y medio, en medio de esa comunidad judía, vi 12 pelios. 12 pelios, 2. O sea, largura de días, largura de años. ¿Por qué? Porque la palabra está. La palabra está. Entonces nos damos cuenta de que si nos apropiamos de la palabra, ella es sanidad, ella es vida a nosotros. Entonces decía que es importante que la podamos repetir. Cuento un testimonio personal. La importancia de uno memorizar la palabra. Les conté el testimonio de mi sobrino de cómo la palabra ha hecho la obra y está haciendo la obra en él, porque el Señor viene y nos sigue perfeccionando. Y yo recuerdo que a mí un tiempo me dijeron que tenían que operarme. Y yo salí con esa tristeza ahí llorando. Y yo estoy en el paradero del bus, ay, Espíritu Santo, ¿cómo así que me van a operar, Espíritu Santo? Y cuando yo estoy allí llorando en esa parada esperando el autobús, vi una palabra, Jeremías 37:17. A mí me llegó la cola del versículo. Yo me acordé de la última parte. Pero dice así, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Y a mí me llegó, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Eso fue lo que yo pude recortar ahí mientras hablaba con el Espíritu Santo. Yo arrimé, me limpié las lágrimas, perdón, las lágrimas y dije, sí, Señor, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Fui a la operación, pero no pasó lo que dijo el doctor. ¿Por qué? Porque para él me dijo, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? No, no hay nada imposible para el Señor. ¿Por qué? Pero si nosotros atesoramos la palabra, en el momento que necesitamos, el depósito viene a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está su depósito de palabra hoy? ¿Está por ahí? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿O realmente memoriza la palabra para que sea, y un momento, miren, la palabra debemos de memorizar
En un momento de dificultad, nosotros podamos, el Espíritu Santo, y Él va a traer a memoria la palabra que usted necesita. Él la va a traer y me dice, oh, como me pasó a mí, yo agarré la última parte, a mí me trajo a memoria la última parte de este versículo. Pero yo dije, sí, no hay nada imposible para ti. Y aquí estoy. Entonces, una de las cosas es, creer a la palabra es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es vida. Entonces, vimos el poder hablado, poder de la palabra escrita. Ahora viene el poder de la palabra que se humana, humanada. Jesucristo. Dice que, ¿qué es lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Vamos a leerlo para que digamos lo correcto. Juan 1:1. Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, la palabra se hizo carne. Y dice en Juan 1:14, dice que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Dice que vino a habitar con nosotros. Vino a habitar entre nosotros. Vino a habitar entre nosotros la palabra. O sea, ahí Dios mismo, su palabra que ha sido transmitida oralmente, se escribió, se viene y se hace carne. Si vemos en el Antiguo Testamento, todo el tiempo habían los sacrificios. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo con el sacrificio para perdonar los pecados de él y del pueblo. Cada año. O sea, eso no satisfacía, eso satisfacía la demanda de Dios por un año. Pero cada año tenían que volver otra vez. Y Jesús vino y satisfació la demanda del Padre. La demanda del Padre. Y esa demanda que ya no necesita que ningún sacerdote entre al lugar santísimo. Nosotros directamente podemos entrar a ese lugar santísimo por el poder de la palabra de Dios, por lo que hizo Jesucristo. Su obra redentora es todo suficiente para nosotros. ¿Sí? Entonces, Él viene, se hace carne, dice que habita entre nosotros como Él, como el verbo encarnado. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta, que al Jesucristo encarnarse, al nacer y estar con nosotros, dice que él dijo que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, su reino. Si usted está aquí, yo estoy aquí, estamos en su reino. ¿Realmente pertenecemos, somos conscientes que pertenecemos al reino de Dios? Porque en ese pertenecer a ese reino, tenemos que actuar como hijos del reino. Como hijos del reino, obedientes al rey, viviendo su palabra, poniéndola por práctica en nuestra vida, siendo esos agentes de cambio en nuestro entorno. Mire, aquí sentaditos hermosos el cristiano. Bueno, eso es lo más hermoso. Aquí nos sonreímos, hermanitos, Dios les guarde, muy hermoso. Pero hay que ser cristiano allá afuera. Y allá es donde tenemos que mostrar que somos del reino de Dios. Es allá afuera donde tenemos que mostrar quién vive en nosotros. Tenemos que mostrar allá afuera que somos aroma de Cristo, olor fragante. Mostrar eso. Todo eso tiene que ver con lo que yo prediqué la vez pasada, carácter. Olor fragante para Cristo. Ser esos instrumentos que vamos.
No necesitamos irnos allá, al otro lado. Aquí mismo, alrededor de nuestra casa, tenemos mucho que hacer. Nuestra Jerusalén, nuestra familia. Pero necesitamos empezar creyendo, creyendo y además de eso, sabiendo de que somos del reino de los cielos, creyendo eso y como hijos del rey, hacer la obra que nos ha mandado hacer. Nosotros somos los que deberíamos estar cambiando el mundo. Debemos nosotros cambiar el mundo, porque la palabra de Dios está en nosotros, la palabra del rey está en nosotros. ¿Lo estamos haciendo o por los laditos nada más? Sí, por los laditos podemos empezar, pero una de las cosas lindas que Dios quiere es que nosotros podamos, como lo decía la vez pasada, hacer los pies y las manos de Cristo, la boca del Señor, hablar. ¿Y qué hablamos? La palabra que tenemos que hablar. Esa es la que va a cambiar las vidas, la que va a transformar. Y el cuarto punto dice, tenemos la palabra profética más segura. Y vamos a ir a segunda de Pedro. Quiero que por favor el pastor me lo lea. Un momento. Segunda de Pedro. Wow. Ya. Wow. La palabra profética más segura. A ver, que no lo escribí, pues sé que es segunda de Pedro. Un momento, permítame. Le dice que tenemos la palabra profética más segura. Eso. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Dice que tenemos la palabra profética más segura en la palabra de Dios. Cuando Jesús nació, dice que en el Antiguo Testamento está hablando del nacimiento de Jesucristo. Pero cuando él vino, nació, dice que casi 150 profecías se cumplieron. Estaban escritas en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la palabra profética, lo que está diciendo que él vendrá. Y dice que vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos y se partirá en dos. Eso está por cumplirse. ¿Usted quiere saber de los últimos tiempos? Léase Daniel. Léase segunda de Tesalonicenses. Léase Ezequiel. Ahí está. Apocalipsis. Mucha gente dice, no, que el Apocalipsis da miedo leerlo. No tenga miedo. Eso es hermoso leer el Apocalipsis. Es la palabra para este tiempo. Para este tiempo. Pero necesitamos saber que esa palabra profética tenemos que también conocer. No dejemos engañar. Que venga alguien y nos meta gato por liebre. La palabra dice que vendrán muchos Cristos. Muchos en su nombre que no son. Tenemos que saber. ¿Y cómo podemos nosotros saber que no es el que estamos esperando? Por la palabra. Por el conocimiento de la palabra profética. Porque si no conocemos, cualquiera dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No, señor. Usted no va para allá. Usted va siguiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra segura, profética. Y creemos que nosotros somos la última generación de este tiempo. Porque vemos las señales que dice la palabra. Si usted lee Mateo 24, ahí están las señales que dice lo que va a pasar. Y se están cumpliendo terremotos, hambre, destrucción, enfermedades. Usted se pone a ver en el mundo
Yo el otro día veía, bueno, volvió otra vez, ha visto que se ha roto allá en Rosas Cauca, otra vez lo que estaban haciendo. Por acá en Pereira, un terreno, una pared se derrumbó, igual, o sea, por la lluvia. Todos son desastres naturales. Yo escuchaba las noticias internacionales que en Perú está lloviendo tanto hacia el norte, todo lo que es la costa, la entrada, por la parte de Ecuador, está lloviendo tanto que hay inundaciones terribles. O sea, estamos viendo señales de los últimos tiempos, pero no crea, todavía no es el fin. Pero estamos viendo las señales. La palabra profética está ahí. Tenemos que estar preparados, no para andar llenos de miedo, no, preparados sabiendo que nuestro Señor viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo además de prepararnos espiritualmente? Estamos cumpliendo lo que Él nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Nosotros somos responsables delante de Dios por aquel que no lo conoce. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, yo les he dejado mi palabra, les he dado a ustedes como una dirección para hacerlo. Y la profecía, nosotros tenemos que saber que la profecía bíblica está aquí. Que levante, que venga al oído, vea que el Señor te dice que vas a hacer un viaje, no es que no. Esas son profecías halagüeñas. Usted váyase a la profecía de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Está diciendo, tenía tanto que no copié todo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo las profecías se cumplen y cuando en la palabra leemos que Jesús tendría que nacer en Belén de Judea. No vivía ahí, pero ¿quién puede escoger el lugar donde va a nacer? Nadie. Nosotros no podemos escoger, ninguno escogimos dónde nacemos. Y tampoco sabemos dónde vamos a morir. Jesús sí sabía dónde iba a nacer y dónde iba a morir. Que nacía en Belén y que moriría en Jerusalén. Y cuando María Magdalena va en la mañana allá al sepulcro y ve la piedra corrida y dice, ay, llorando. Y el ángel le dice, ¿a quién buscas? No busques entre los muertos al que vive. Ha resucitado. O sea, es todo lo que tiene palabra profética que está escrita en el Antiguo Testamento de lo que iba a hacer Jesús. ¿Sí? Entonces, si no, esa es una palabra profética segura, en la cual no hay sombra de variación para nosotros, no hay, o sea, Dios no tiene sombra de variación. Entonces, nosotros debemos ser también de una sola pieza. Como dice la palabra, sabiendo, si yo no entiendo la palabra, debo buscarme a alguien que me la ayude a entender. No tomar un texto y sacarlo fuera de contexto y armar mi pretexto, sino que yo tengo que buscarme a alguien. Si yo quiero, hay un asunto que está pasando en mi vida y yo no le entiendo la palabra, yo no puedo decir, ¿por qué hay tantos desvíos? Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, eran cristianos, tuvieron una famosísima revelación y se apartaron del camino. Entonces, si yo no entiendo una cosa, tengo que ir a una persona que me pueda enseñar para no desviarme, porque igualmente hay muchas cosas que nos pueden desviar. Y dice que en este último tiempo, aún hasta los escogidos serían engañados. O sea, tenemos que estar alertas de no ir a ser engañados. Y a mí me da tristeza saber que hay muchos hermanos, después de estar en Cristo, conociendo de Cristo la obra redentora de Jesús, ahora se han vuelto judíos mesiánicos. ¿De dónde acá? No, por favor. Eso no es bíblico. Si usted quiere saber la carta de la libertad, léase Gálatas. Léasela. Y ahí usted tiene el contexto del por qué cuando usted se vuelve atrás, está inhabilitando el sacrificio de Jesús. Lo que él hizo en la cruz del Calvario. Porque entonces, soy judío mesiánico, entonces tú vas a hacer todas las cosas. Son 613 mandamientos. Actualmente apenas cumplen 100 y pico porque los 200 y pico se cumplen en el templo. 200 y pico se cumplen en el templo. No tiene templo, o sea, no lo pueden practicar. Pero son 613 mandamientos que esa gente trata. La ropa, la comida,
el entrar a las casas, el lavarse las manos, el lavarse las manos para comer. Todos esos son mandamientos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer judío mesiánico? Entonces, yo viví entre ellos. Sí, yo viví entre ellos. Eso es una, uy, Dios mío, eso es algo extremadamente, es ley. Esa gente corre, que tiene que ir a orar, que tiene que ir acá, andan. Eso, en ese pueblo los seguros de los carros son carísimos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están chocando, porque andan distraídos con la letanía ahí en el carro, porque no alcanzan. Sí, y van, y usted los ve todo el tiempo, esa gente anda corriendo, todo el tiempo, caminando y van como que, porque tiene que ir a cumplir la ley. Y como yo conociendo, tengo la libertad en Cristo, voy a volver atrás a la ley. Que aguardar el sábado. Sí, tenemos, el Señor dice que Él es el Señor del día de reposo. Dice el Señor, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, no, específicamente, entonces no hago nada ese sábado ni nada, porque tengo que guardar el día. Yo tengo que, todos los días son de reposo. Yo debo descansar en Dios todas mis cargas. ¿Sí? También debo dar. Hoy estamos aquí reunidos en su nombre, porque estamos en ese día de reposo, viniendo a alabarle y a glorificarle a Él. Independientemente que sea sábado, que sea domingo, puede ser miércoles, viernes, cualquier día. Pero es importante que nosotros entendamos que aquí tenemos la palabra profética más segura para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que permanezcamos en el Señor, porque si nosotros no sabemos, no estamos cimentados en la palabra, cualquiera viene y nos echa un cuento y, sí, para allá voy. No, que ahora acá. ¿Y cuánta gente hay que anda de un lugar a otro? ¿Por qué? Porque le falta uno el cimiento de la palabra. Le falta realmente saber quién es en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en Él? ¿Cuál es nuestra identidad en Él? Eso está aquí en la palabra. Efesios 3, Colosenses 3:1 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado con Dios. Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. No lo estoy diciendo correctamente el versículo, estoy parafraseando por él. ¿Ya? Pero dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Y si ponemos la mira en las cosas de arriba, entonces vamos a permanecer, porque no estamos exentos, hermanos, de dificultades. No estamos exentos. Y quien le diga a usted que usted llega a Cristo y todo se le acomodó, lo engañaron. Lo engañaron. Porque hay veces cuando venimos al Señor y la cosa se pone hasta como más fuerte, más difícil. Entonces tenemos que entender que nos apropiemos de la palabra del Señor, que es vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida. El Antiguo Testamento nos está hablando, también nos habla de la venida, la venida de Jesucristo ahorita. También nos habla. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese conocimiento. O sea, eso está en Daniel, dice, cuando vengan, o sea, el Señor está diciendo desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué del Antiguo? Porque necesita que su pueblo Israel crea en ese Mesías prometido que ya vino y que ese Mesías está allí donde lo están leyendo. Ellos no leen Isaías 53. Ellos dicen que Isaías 53 es para es el mismo Israel, todo lo que ha sufrido. Que es las cosas que le ha pasado, como el holocausto, todas esas cosas, persecuciones, que eso es. Pero ellos no aceptan que es el siervo, que es Jesucristo, el que es molido, dice que es desfigurado por nosotros, ellos no lo aceptan. ¿Sí? Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros realmente nos apropiemos de la palabra. Primero Dios habló. Segundo, esa palabra se escribió. Tercero, esa palabra se hizo carne en Jesucristo. Y cuarto, tenemos la palabra profética más segura para nosotros en este tiempo, para que podamos permanecer en el Señor, para que podamos saber que Él está en nosotros y que si nosotros estamos en Él, nuestra vida es diferente. Pero estamos en Él
por el poder de la palabra. La palabra es la que nos sostiene, es la que nos dirige. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, es una lámpara. Muchos lo llaman la brújula del marinero. Lámpara en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque ella alumbra todo. Ella nos guía, nos enseña. Entonces, lo que yo quiero en este día es que podamos darle el valor que tiene la palabra de Dios. Esto es un tesoro incalculable, inigualable. Este no cambia, esta no cambia. ¿Por qué no cambia la palabra? Porque Dios no cambia. Él es inmutable, Él no cambia y su palabra no cambia. Él dijo sí y es sí, dijo no y es no. Él es Dios todopoderoso y que podamos entender que a través, si nos dejamos guiar por la palabra del Señor, vamos a tener una vida fructífera, una vida en bendición, una vida dirigida y sabiendo de que de la mano del Señor estamos seguros, de su mano estamos seguros, y eso a través de su palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Así que vamos a estar en pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es nuestra dirección, nuestra guía, Padre. Yo he expuesto tu palabra, lo que tú me pusiste, Dios, referente a lo que es esas cuatro características. Hay muchas más, pero tú me pusiste a mí cuatro características o me diste y pude investigar de cuatro características. La característica uno, tu palabra hablada. Dos, tu palabra escrita que está aquí para nosotros. Tres, tu palabra que se hizo carne, Jesucristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también nos has dejado tu palabra profética, Señor, una palabra segura que no nos enseñas a través de ella para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque tu palabra es verdad, tu palabra no cambia, Señor, porque tú no cambias, Dios del cielo y de la tierra. Y aquí estamos, yo pido que seas tú obrando en cada uno de mis hermanos en esta mañana.